Buenas noches. En Lucas capítulo 12 veíamos la vez pasada esta parte de la escritura. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Obviamente el Señor está hablando en dos sentidos. El primero era que los escribas y fariseos y sumos sacerdotes hace 2000 años ni lo estaban esperando. Y si lo estaban esperando, desafortunadamente para ellos era para asesinarlo. Pero también nos habla a los creyentes de hace 2000 años para acá, para estar constantemente a su espera, anhelando su retorno. Y es abrirle enseguida. En la parábola que el Señor está contando, nos está diciendo que definitivamente Él va a llegar. Y a los que nos decimos ser de Él, nos conviene estar ceñidos y prestos con las lámparas llenas de aceite para abrirle la puerta, les decía, de una. Y entonces continúa el Señor y habla de esta bienaventuranza. Una vez se circunscribe solo a las que hay en Mateo capítulo 5, pero dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, es decir, los halle esperando, los halle esperando. Y hay una promesa tremenda para aquellos que sean hallados en esa espera. Dice el Señor: de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces hablamos acerca de qué era tener la lámpara lista, con la mecha bien cortadita y la vasija bien llena de aceite, porque si no, entonces la mecha se va alargando ya quemada y es difícil que mantenga la llama. Pero además, si no hay aceite, se acaba, se apaga. Y les puse la comparación de que somos entonces como la embajada de un país que está en otro país. Usted y yo hemos tenido alguna experiencia con las embajadas, por lo menos en las películas. Y uno sabe que la embajada de determinado país, mientras esté, por ejemplo, acá en Colombia, es ese país en Colombia. Pero no nos podemos asemejar, aunque hay funcionarios de esas embajadas muy amables, extremadamente amables, a los que no lo son. Es decir, vaya usted, por ejemplo, a una oficina pública y algunas privadas, y el que está en la taquilla te atiende pésimo. En estos días hablaba con un hermano de la experiencia que tuvo en el sentido de que dejó mal parqueado su vehículo, entonces se lo llevaron para los patios y él fue a los siguientes días a reclamarlo. No, lo atendieron pues como si él se lo hubiera robado. Además de que iba a pagar una multa jugosa. Cuando ocurre eso, la cosa no baja de muchos ceros. Lo hicieron sentir mal, terriblemente mal. Además estaba lloviendo y lo hicieron mojar de aposta para que fuera por un papel que no necesitaba, que estaba dentro del vehículo que estaba retenido. Pienso que si un funcionario de esos es ágil mentalmente, podría pensar: hombre, gracias a la multa de este señor me están pagando el salario.
Bienvenido, hasta tinto le ofrecería. Gracias, sígalo dejando por ahí, por favor. Usted no sabe lo que nos conviene la situación esta. Pero no. Y lo mismo ocurre en algunas entidades bancarias, por ejemplo. Llegas a hacer una diligencia y la persona que está ahí. Pero saben, eso está bien en el sistema caído, mas no en las personas del reino. Entonces quiero que te imagines, ni siquiera que te lo imagines, quiero que sepas que eres el funcionario de la embajada del reino de los cielos acá en la tierra. Eres ese funcionario que está en la taquilla y la persona te está presentando los papeles para que le apruebes o no la visa para visitar. El único requisito que esa persona necesita cumplir es que se arrepienta de sus pecados y que el Espíritu Santo le impulse a recibir del Señor Jesús la salvación que el Padre le ha enviado. Y podemos tomar mano de aquel versículo que dice que dijo el Señor: y a los que le retengan los pecados les son retenidos, y a los que se los condonen les serán condonados. Y permítame pensar que es que a quienes les prediquemos el Evangelio y lo acepten, entre, y a quienes no, pues ¿cómo van a entrar? No es posible. ¿Hasta qué punto soy consciente yo de que soy un funcionario de la embajada del reino de los cielos acá en la tierra? Debo además representar bien ese país. Hace poco, unos funcionarios de una embajada en Cartagena los sorprendieron en las francachelas más bajas a las cuales un funcionario de otro país representándolo pueda llegar. Pero eso está bien para el sistema caído, mas no para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros somos funcionarios del reino de los cielos, somos embajadores de Cristo, como dice el apóstol cuando les habla a los de Corinto, que le suplicamos a la gente que se reconcilien con Dios, que Dios les ha mandado a decir que hay condonación de pecados, que la puerta está abierta. Entonces, cuando escuchamos enseñanzas como esta, es muy difícil como aterrizarlas a nosotros, porque vemos allá a ciertos que tenían las lámparas listas. No se trata de... El ejemplo es real. En estos países orientales, en esas tierras orientales, todos los siervos de esa casa tenían que estar pendientes del retorno de su señor que estaba en una boda. Y es interesante porque dice que si los encuentra listos y los halle velando a esos siervos, que cuando él llegó le abrieron la puerta, porque además él viene como ladrón en la noche, en su retorno, pero no para nosotros los que estemos preparados. No. Y hay una relación que sobrepasa lo que este hombre hacía. Cuando él llegaba y veía a sus siervos bien vestidos, prestos, le tenían todo listo, hasta su baño, entraba como en una situación como, esta gente se quedó trasnochando esperándome. Voy a tener un detalle con ellos, les voy a servir. Y les servía. Les permitía comer de lo que él estaba comiendo, beber de lo que él estaba bebiendo, de lo que ellos mismos habían inclusive preparado. Te decía que el Señor Jesús habló de aves que Él alimenta, cuanto más a nosotros. Él habló de lirios que se visten mejor que Salomón, cuanto más a nosotros. Y que Él se encarga de esa situación a través de la bondad que Él nos dispensa a través de una empresa, de un trabajo que tengas o de la bondad de los hermanos. Pero es para que no te dediques de lleno a eso que hacen los paganos, los no creyentes, dice otra versión, sino para que busques primeramente su reino y su justicia, y por eso Él te añade esas cosas, porque te necesita atento, completamente atento. Te necesita muy atenta, mi hermana. Su retorno es inminente.
Y además se lo está hablando a la pequeña manada. Formamos parte de una inmensa minoría. En cada generación los creyentes de verdad han estado esperando al Señor y cuando no llega han sido añadidos a los que duermen, pero nos toca a la siguiente generación estar despiertos. Nuestro Señor quiere eso, lo manda a decir. Ya sabemos lo que les pasó a los de hace 2000 años que no lo estaban esperando en su primera venida, pero a los de la segunda, nos corresponde ser más diligentes. Entonces dice que Él se ciñe, hace que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y miren el detalle, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, el día se dividía en lo que duraba la luz solar, suponiendo que sale a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde. Esas eran las vigilias del día, pero las de la noche también las dividían en horarios de 3 horas. Y miren que el Señor en este ejemplo comienza en la segunda vigilia, no en la primera. Porque la primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Pero la segunda vigilia empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12 de la noche. Y la tercera vigilia empezaba a las 12 y terminaba a las 3 de la mañana. Por lo tanto, la cuarta empezaba y llegaba hasta las 6. Si usted alguna vez llegó a acampar y era de los que les tocaba hacer guardia y no de los que se quedaba dormido, estas son las horas más tesas, las de las 3 de la mañana y la de las 12 de la noche en adelante. El Señor Jesús nos está diciendo que su retorno es inminente aunque se demore. Pero a esos les dice bienaventurados. Supongamos que en el calendario de Dios estemos por la segunda, la tercera, la cuarta vigilia. Tenemos que estar más aprestos que los de hace 2000 años. John, aterríceme más el asunto. Para allá voy. Para allá voy. Un esposo realmente nacido de nuevo y con mente renovada será una persona atenta a las Sagradas Escrituras y por lo tanto en su hogar estará tratando bien a su esposa. Porque el hallarme con la lámpara encendida y el hallarme con la ropa ceñida es estar siendo representante delante de mi esposa o de mi esposo, las esposas, como embajadores del reino. Más aún si ese marido es inconverso o esa mujer es inconversa. Yo debo estar atento o atenta para sellarle la visa en el momento en que le caiga el 20 a este paciente. Pero también con los hijos y los hijos con los padres si son creyentes. John, pero entre los esposos y esposas hay roces, lógico, pero para eso existe el remedio de perdóname, me equivoqué, he pecado contra ti. El trato, tenemos que ser constantes en eso y aprender, no quedarnos en el error. La Biblia me dice que no exaspere a mis hijos, Efesios capítulo 6. Pero también a los hijos les dice, honren a sus padres. Eso es estar en la ventanilla del reino como embajador, como embajadora. En la empresa, porque algunos entran en una corriente herética que les permitía a las personas hacer unas cosas en el templo, pero otra de puertas hacia afuera diferente. Y más aún, si somos siervos, vamos a ver más adelante en el mismo pasaje, que hay siervos que son dirigidos, pero hay siervos que dirigen. Y al siervo que dirige se le exige más.
que al que es dirigido. Pensemos en un pastor que además de pastorear debe predicar. Pensemos solo en la predicación. Pensemos en un pastor que no prepare sus mensajes. Pensemos en un pastor que no lea la Biblia. Pensemos en un pastor que lea la Biblia pero una vez cada 3 años por sus múltiples compromisos. Pensemos en un pastor que no renueve el entendimiento con 9 capítulos diarios como mínimo en el caso nuestro. Y pensemos en un pastor que no prepare. ¿Crees que cuando el Señor venga le podrá decir, siéntate, yo me ciño y te ayudo? Y permítame hablar un poco más del asunto. Piense que una predicación como las que nosotros escuchamos de 45 minutos, 1 hora, ¿sabes tú cuánto hay detrás de eso? Por ejemplo, para hablar del Evangelio de Lucas, pienso que una persona cuerda que quiera hablar algo de ahí debe leerlo mínimo 50 veces, mínimo. Y el capítulo del cual habla mínimo 100 veces. Y ya lo otro es carpintería. Sacarlo ahí en letras, o supongamos que hay congregaciones donde no hay todos estos sellos audiovisuales, pero por lo menos poderlo bosquejar. Hablemos de nuestro caso. No es corte y pegue. Animaría a que lo escribas. Y en varias versiones. Así que el preparar un mensaje como estos lleva una carpintería por mensaje de mínimo 2 o 3 semanas. No puede haber allí algo menos de 48 horas. Imagínate entonces tú como representante de esta embajada, porque esto aquí es una embajada, en la cual le sellamos o no le sellamos la visa a la persona para el reino de los cielos, para la eternidad. Entonces, debo estar preparado con el vecino que es inconverso. Él tiene derecho a exigirme y preguntarme a mí, ven y contame, ¿y cómo es esa nueva Jerusalén? ¿Quiere que le hable del país para donde vamos? Con mucho gusto. Entonces, a los hombres les digo, aquí los miércoles a las 4:30 de la mañana hasta las 6 oramos los hombres. Y los jueves en la noche los hombres oramos de 6:30 a 9 de la noche más o menos. Horarios que no estorben. ¿Por qué? Porque el sacerdote de la casa es el que debe tener los pantalones puestos. Y saliendo de una de esas jornadas de la madrugada, el que viene a marcar los puntos de vigilancia de la compañía de seguridad, nos quedamos mirando el cielo. Entonces él dice así, ve que ahora ya nadie sabe, ¿cierto? Entonces Anderson y yo que estábamos ahí le dijimos, no, nosotros sí sabemos, claro que sabemos. Mire, hay un primer cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. En el tercer cielo vive nuestro Padre Celestial, tiene un trono, y en ese trono en la actualidad también está el Señor Jesús, y los 7 espíritus de Dios también están. Y hay 24 ancianos que tienen unas vestiduras blancas y unas coronas, y tienen 24 tronos y están alrededor de él. Y hay 4 seres vivientes, fíjese usted, uno tiene cara de león, otro tiene cara de águila, otro tiene cara de becerro y otro cara de hombre, y cantan por la eternidad, santo, 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 por la eternidad. Perdónenme la expresión, sin mamarse.
Pero le cuento también, le dijimos, que hay un trasteo pendiente. Vive en una ciudad de 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Que si es literal, es extremadamente maravillosa. Si no, debe ser algo también extraordinario. Porque dice que sus calles son de oro y como un mar de cristal. Y hay un río que sale del trono donde Dios se sienta por todo el centro de la ciudad, y al lado y lado está el árbol de la vida que da el fruto una vez al mes, 12 veces al año, para que la gente coma de él, y las hojas. Bueno, y le contamos las piedras preciosas con que son edificadas las murallas. Lo que te quiero decir es, yo tengo que saber decirle a la gente las virtudes de mi país. Y no hay ladrones allí, porque hay un libro para poder entrar a esa ciudad que se llama el libro de la vida. Solo pueden entrar allí los que están inscritos. Pero también te puedo contar de que hay millones de ángeles, fuera de esos 4 seres vivientes que te acabamos de hablar. ¿Y dónde está eso? Le puedo decir, está en un libro llamado Apocalipsis, tiene 22 capítulos. Son extraordinarios, súper corticos, los puede leer en un momentico. Mire, y yo quiero saber dónde están las bienaventuranzas, depende de cuáles necesita. ¿Cuáles bienaventuranzas necesita? Las de Mateo capítulo 5. ¿Quiere las 7 de Apocalipsis? ¿Qué desea? ¿En qué le puedo servir? Tengo que saber cuál es el circulante del reino, que es la fe en Cristo Jesús, y podérselo explicar a la gente. ¿Sabe usted, mi hermano y mi hermana, que usted tiene la obligación de ser un buen funcionario de nuestro país llamado el reino de Dios y su justicia, y del que nos confesamos ser peregrinos y extranjeros, que esto aquí no es? Entonces dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, dice, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. 2 veces la misma bienaventuranza. Y tengo que estar preparado para que la luz se vaya como predicador, porque suponte que la luz se va por un apagón o porque no pudimos pagar los servicios, o lo operen de los ojos. Entonces, en esta ocasión estaba en nuestra congregación de origen en Envigado, y los pastores me dieron la oportunidad de compartir, y hacía poco me habían operado los ojos y me dijeron que lo hiciera en el servicio de por la tarde, 6 más o menos. Yo feliz, tenía todo bien preparadito, y en esa ocasión no se me fue la luz, se me apagó la vista. Yo ahí, ¿qué iba a decir? No, hermanos, es que me operaron, ustedes saben, pues he estado muy... No. El Espíritu Santo me guió. Haga de cuenta que está leyendo y dígales, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 1 y vamos a hablar de lo que dice acá. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hablé como 2 horas y me sentía muy orgulloso y vanidoso, hasta que fui a un congreso de pastores en Cali, y el predicador que estaba allá nos retó en el buen sentido de la palabra y dijo, ¿ustedes saben qué dice el Sermón del Monte? Y cerró la Biblia y dijo los 3 capítulos de memoria. Yo dije, no hay derecho, pero ese es un hombre que se prepara. Sabe dónde están las Sagradas Escrituras, dónde queda Génesis o Apocalipsis. Lo que te quiero decir es, y perdóname que me ponga por ejemplo para que nadie se vaya a sentir mal en su respectiva taquilla, es que debo estar preparado.
Tengo que estar preparado. Si no estoy preparado, soy un siervo inútil. Soy un hombre o una mujer mediocre, incrustado en las taquillas del reino de Dios, representando mal el reino. Dios me libre. Y entonces hablaba con su amada pastora, mi amada pastora esta semana, hoy, le decía, mira, ¿sabes qué? Me he puesto a leer la Biblia, como sabes, y he llegado a una conclusión. Que lo que aquí dice es lo que es, así yo lo crea o no lo crea. Que lo que aquí dice sucede, así yo lo crea o no lo crea. O sea, la Biblia no me está pidiendo permiso para funcionar, ella funciona de suyo. Entonces, ¿qué me queda a mí como creyente? Darle en primer lugar gracias a Dios de que me permite verlo así, porque esto no es de todos, no es de todos la fe, dice las Sagradas Escrituras. Entonces no se trata de un cargo, no se trata de un puesto, se trata de una nacionalidad. Dice la Escritura, mi ciudadanía no está aquí en la tierra, ¿está dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque en el visado de la Nueva Jerusalén ya estoy inscrito. Y mientras esté aquí en este cuerpo respirando, debo estar preparado como funcionario de ese reino. Entonces se los quería colocar así, porque si no, entonces las Sagradas Escrituras van a ser una entretención o no van a hacer nada. John, soy muy joven para eso. Vaya con ese manto a un culto y verá. Yo encuentro un niño llamado Samuel, al cual Dios usó para desplazar un sacerdote viejo y mañoso, con Ofní y Finés, unos hijos mediocres y abusivos. Y de él se formó un gran profeta y un gran sacerdote. Ni una sola de las palabras de Samuel desde niño caía al piso sin que Dios no las avalara con su cumplimiento. Conozco un niño llamado Jesús, completamente hombre, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dejando callados o por lo menos sorprendidos a los que en el templo disertaban acerca de la palabra de Dios. Conozco un Timoteo que desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras. John, pero el caso mío es contrario, estoy tan viejo, soy tan vieja. Conozco una señora llamada Ana, viuda casi desde los tiempos de Matusalén, sirviendo en el templo. Y cuando vio que fueron a presentar al niño, inmediatamente por la unción que había en ella del Espíritu Santo reconoció que era el Mesías. Y un anciano, al cual Dios le había dicho, el día que veas la promesa de Israel te mueres. Y el hombre feliz, porque había visto a aquel que se le había anunciado, pero también porque se iba ya. Un Aarón, que cuando Dios llama a Moisés de 80, él tenía 83, 84. Y una María, la hermana de los dos, que si fue la que lo cuidó a Moisés para que no se hundiera la cesta, entonces pongamos que tenía 12 años, más 80, y Moisés, que respetuoso no dice la edad de las damas, debía tener mínimo 94. Pero ella era una profeta, él era un sumo sacerdote y Moisés un gran líder. Entonces es gente que durante cada generación entendió el asunto de la embajada y sabía a qué reino pertenecía y qué era lo que debía anunciar. Pero es que a mí me está yendo muy mal. John, ¿yo cómo puedo hablar de que Dios prospera siendo todo quebrado? En estos días coloqué un mensaje que dice,
mi condición personal no compromete la soberanía de Dios. Pablo era un hombre enfermo, con un aguijón en su salud, pero predicaba que el Señor Jesús sanaba. Es más, él oraba por los enfermos y se sanaban. Es más, un pañuelo de Pablo era llevado y los espíritus inmundos salían y la gente se sanaba. Claro que sí. John, pero es que yo estoy quebrado financieramente y no puedo funcionar. Es que la miseria por la que estés pasando no compromete el hecho de que Dios prospera a las personas y las puede volver tetramillonarias o sacarlas de sus situaciones. ¿De cuándo acá la condición del funcionario que está detrás de la taquilla compromete a su país? No, es que yo no atiendo hoy, me da una berraquera porque es que no desayuné. El tipo está ahí cumpliendo su horario. Y si eso hacen a la brava, ¿cuánto más nosotros por la unción del Espíritu Santo? Entonces el siervo de Dios, el taquillero de Dios, la taquillera de Dios debe ser una persona amable, primero en casa. Pablo dice que gobierne bien su propia casa, dice Pablo. O sea, yo no puedo, que hay discusiones en un hogar, claro que las hay, pero se arreglan. A quien mejor debo atender es a mi marido, a mi esposa, a mis hijos. Que no lo vale. Soy funcionario del reino. Que me equivoqué, pido perdón y sigo. Que no me creen, con que Dios me dé su respaldo. ¿Están aquí mis amigos? Es muy diferente el cuento religioso a la realidad del Evangelio del reino de Dios y su justicia. Muy diferente. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Imagínense yo promocionando un país así. Señor, vengo a sacar, quiero viajar a su país. ¿Y eso allá qué es? Oye, estoy aquí porque me toca. ¿Usted cree que alguien se va a antojar de la vaina? Hablando, no, la escritura me dice, el funcionario de Dios, el creyente, debe ser una persona amable, lista para explicarle acerca de lo que está creyendo, por si Dios le concedía a esa gente salvarse. Presto. Yo no sé los problemas que yo tengo. Si me levanto la enjalma, usted no podrá asombrarse de las cicatrices. Pero es que el reino se trata de hablar de él, no de mí. Te dije que me puse como ejemplo para no ofender a ningún otro taquillero. Pero lo que yo sí quiero es que cuando el Señor llegue, la taquilla mía esté limpia, aseada, todo. Si me tomé un café y se regó, lo limpié bien. Y atento, Señor, ¿a quién le permitiste nacer de nuevo para entregarle la visa? Decime cómo es. Y el Señor nos acaba de hablar de gente como aquel que vive embelesado en el sistema del mundo. Dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. Voy a tumbar mis graneros para que... No, ese no es un creyente nacido de nuevo con mente renovada. No, Señor. La suegra de Pedro, la señora enferma, estaba enferma. Y el Señor llega y la sana. Y ella, de agradecimiento, inmediatamente empezó a servirles al Señor Jesús. Y como no andaba solo, sino con una recua de gente, había que echarle más agua a la sopa. Feliz ella. Gente de reino. O sea, Señor, Espíritu Santo, te pido gente de reino para esta congregación. Inclúyame, por favor. Por favor. No importa cuál taquilla me toque atender, que sea la mía, cuente con eso. Que la gente, usted se imagina, volviendo al ejemplo con el que inicié, al hermano que se le llevaron en el carro, donde hubiera encontrado, porque lo trataron más desde el que abre. Iba con la esposita
y la trataron como, no, pues sí. Pero donde hubiera encontrado un vigilante que le dice, ¿cómo está, señor? ¿En qué le podemos ayudar? Le quitaron el carrito. Tranquilo que aquí nadie se le roba nada. Lo estuvimos vigilando, cuidándoselo. En su multa está incluido que se lo cuidemos. Viene con su esposa, pero se la dejaron afuera además. Viene con su esposa. No, venga, señora, siéntese acá. ¿Qué le provoca? ¿Aire frío o caliente? Porque no hay pal tinto, ¿cierto? Pero por lo menos siéntese. Espérelo aquí, porque en este aguacero. Y que al ingresar, una de las secretarias o secretarios, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Qué le pasó? ¿En qué fecha? Cuenten, venga ya mismo, lo llevo ya mismo a la taquilla. ¿Sí? Pero además cuando va a pagar le dicen ahí que no puede, que tiene que ir en efectivo. Le toca salir a un lugar bien peligroso allá afuera, que deben tener ya ladrón propio también. Y dice, señor, con mucho gusto, le ayudamos, venga, lo llevo. Está lloviendo, mire, venga, lo llevo. Gracias por venir. No, les dejo hasta propina. Se me olvida que se llevaron el carro. ¿Sabe usted que hay creyentes así en el reino de Dios? Que desde la entrada, bien difícil que alguien venga aquí, porque pase pues por esos tacos de hoy, con todas esas manifestaciones de incrédulos y de cosas, por fin llega y que vea aquí pues ¿por qué? ¿Cómo que necesita o qué? ¿Qué le puedo? Sí, ahí es, pregunte. Cuidado, me raya el carro. No, es que aquí adoramos y alabamos a Dios, y encuentre que en medio de la alabanza y la oración poderosa, porque Dios nos ha dado espectaculares canciones llenas de Dios, tienen unción de suyo solo, mire cómo funcionan. Y usted ahí, ¿qué? ¿Cuándo acabará esto? A mí la alabanza no me gusta. Menos mal, no es para usted. ¿Sí me hago entender, hermanos? Hombre, tiene que ser. ¿Que se sufre? Sí, pero somos gozosos en medio del sufrimiento. Porque es que se sufre, no estamos negando que no. Usted no se alcanza a imaginar si, hablemos de mi taquilla, para no meterme en la taquilla de los demás. Si cuando estoy acá tengo dolor de cabeza o no tengo dolor de cabeza. Si peleé o no con David, con Sara, con Daniela o con Ruth. Si viniendo allí se me atravesó alguien y le recordé a su mamá en lenguas. A uno le pasan esas cosas. Si hay o no hay luz en la casa, o hay comida o no hay, o si amanecí aburrido, contento. Eso sí, pero yo me acuerdo inmediatamente para qué país voy, cuál país represento, y eso a mí se me pasa. Por favor, hermano, por favor, hermana, usted en su hogar es un embajador de Cristo. Con la gente más cercana, su mujer, sus hijos, su suegra, su suegro, todos, creyentes o no creyentes, usted es un embajador, es una embajadora. En la empresa, en el trabajo, en el metro, en el bus, en el centímetro, en lo que le tengo que montar, en el almuerzo. ¿Cómo trata usted a los meseros? Hágame el favor. ¿Cómo trata, por favor, a los porteros de su unidad? Dígamelo. ¿Cómo trata al señor de la tienda? ¿Cómo trata a la gente? En el trato se sabe si representamos o no representamos bien el país. Que el Señor es muy arriesgado. Entregarnos a nosotros esta franquicia es violento, muy violento. Si los hallare así, bienaventurados aquellos siervos. Claramente el Señor Jesús se está refiriendo a su retorno. Y vuelvo y te digo, y al parecer a los siervos de la noche avanzada.
Yo no voy a caer en el ridículo de ponerle fecha al retorno del Señor, pero pensemos por lo menos que estamos en la hora 11. Dice que salió el dueño de esta propiedad a contratar gente que le trabajara el campo y contrató unos a la primera hora. Y salió como a las 5 de la tarde y encontró unos ahí. ¿Y ustedes qué hacen acá? No nos ha contratado nadie. Les dijo, vayan a trabajar allá. Cuando llegó el momento de pagar, les dio el mismo pago a los que contrató en la última hora. Y a los de la primera dijeron, pero ¿cómo así? Nosotros soportamos todo el día de sol y a estos les paga lo mismo. Y el Señor, que no le carga agua en la boca a nadie, dice en la historia, ¿y es que acaso yo no puedo hacer con mi plata lo que me dé qué? Yo creo que nosotros somos de la 11, porque si nos contrata hace 2000 años, ni epístolas ni evangelios había. Por flojos, más flojos, ¿para dónde somos? Que no alcanza. Novios que no entienden que deben tratar bien a sus novias, como Cristo trató a la iglesia. Si no la trata ahora bien de novia, como era de mujer, y viceversa. No entienden el asunto, no entienden la vuelta. O no han nacido de nuevo. Porque eso vamos a ver más adelante. Los infiltrados. Sí, porque evalúe. Si la persona que viene a la embajada no se comporta como dice, estamos frente a un infiltrado, una infiltrada. Si ese papá o esa mamá es de los que sigue dando palo, malas palabras y malos ejemplos y maltratos, tal vez estamos ante un caso severo de no convertido ni nacido de nuevo, sin mente renovada, y uno exigiéndole peras al olmo, o viceversa con los hijos. Y entonces ahí tenemos que empezar nosotros, los que sí somos de la embajada, a enfilar todas nuestras baterías para que esa persona, si Dios tiene misericordia, reciba del reino. Pero no le podemos pedir peras al olmo, ni supeditar nuestro comportamiento al que no es del país todavía y no tiene taquilla en la embajada. ¿Me hago entender? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Entonces dice que se está refiriendo claramente al retorno del Señor Jesús. Por eso tú y yo debemos estar dispuestos y dispuestas para afianzarnos al contexto de lo que ya vimos. Debemos estar libres de toda avaricia, porque el que esté pensando en plata para esto no sirve. Porque el Señor Jesús sí paga, lo que no se sabe es cuándo, pero paga. Y te sostiene a la manera de Él. Eso no es ni por décadas, ni por quincenas, ni porque... No. Estoy seguro que no te deja morir de hambre. Y si te deja morir de hambre, eso no compromete su soberanía. No compromete su soberanía. La esclavitud de los bienes, ese afán de poseerlos. ¿Saben? El amor al dinero adormece, vuelve descuidada a la persona y ya no le parece tan importante el reino de Dios y su justicia y la eternidad, y se afianza acá. ¿Cuántas personas Dios llama al reino? Y con razón hay un versículo que dice, hay de aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Y parecen la pesadilla americana, 18 o 19 trabajos. Y después andamos diciendo que ¿por qué no me queda tiempo para el Señor? Pues no termino 24 horas. Y concluyo diciendo esto, pero sabe de esto, está hablando Dios, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Bien. Algunos acá el Señor nos llamó hace por ahí 30, 35, otros 40 años. A otros los llamó la semana pasada, hace 2 meses, hace 3 meses. En fin, vea.
le toca a uno estar despabilado. 30 y pico de años despiertos. Porque la embajada hay que abrirla todos los días y atender todos los días, donde estemos. ¿Usted se imagina a Pablo y Silas, después de la porreada que les metieron por abrir la embajada en Filipos, allá en el calabozo de más adentro, donde empiezan a refunfuñar? ¿No? Yo sí me debe haber quedado a los pies de Gamaliel. Y Silas, y yo en Jerusalén, ¿yo cómo es que te hice caso? No, ¿sabe qué empezó a salir de ellos? Alabanza de adoración. Yo no sé qué cantaron, hermanos. Yo no sé qué cantaron. Debe haber sido algo muy del Espíritu, como lo que cantamos nosotros ahora. En el calabozo de más adentro, sin micrófono, sin proyector. Solo ellos dos. Dicen los estudiosos que estaban en el cepo. O sea, era un tablón con 2 huecos para los pies y con 2 huecos para las manos. Y además encadenados. Y si la cosa era bien exagerada, los tenían también con uno aquí en la nuca. Sí, porque no se veían, estaba oscuro. ¿Qué? ¿Cómo es que es esa? ¿Cómo es que la del Espíritu de Dios? Sí. El Espíritu de Dios, ¿cómo es que es? Esa, seguí. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Claro, y a la medida que respiraban, la tabla se fue aflojando un poquito, ¿verdad? ¿Cómo sigue Pablo? ¿Quién podría enseñarte algo? ¿Quién? Si fuera una palabra. Es el Consolador. ¿Te la imaginas? Y algo pasó. Porque los ángeles que andan por ahí, porque a veces los ángeles no son descuidados, pienso yo. Sí, usted a veces que ha visto una provisión y el ángel pagador no llega, ¿sí? O está enfermo y el ángel sanador no llega con la pastillita de diclofeno, ¿cómo es lo que le dan a uno allá en la diclofenaco? Usted bien hambriado y el ángel se entretuvo como los del Rappi comiéndose las cosas. Entonces el ángel que tenía que liberar a estos dijo, ay, sí. Porque mira que los ángeles también tienen sus vueltas paseros. No sé si orinan, pero pueden ir al baño o alguna cosa. Y eso se empezó a mover y eso llegó hasta los 4 seres vivientes. Se empezaron a sentir, ellos seguían santo, 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 que eso es lo que pasa ya, santo, santo. Y el Señor dijo, ¿cómo? ¿Que me está adorando quién? ¿Dónde? En Filipos, por allá, Señor, una cosa más. Ni sé dónde queda, dijo el ángel. Pues les mandó un terremoto, hermanos. Un terremoto de gratitud y asombro. ¿Sabe que Dios lo mueve eso? Que usted en las perdedoras abra la ventanilla, llegue más temprano y empiece. Es que hoy sí estoy dispuesto a darle la visa al que llegue. Vamos a estar en pie, hermanos, por favor. Vamos a terminar cantando. Eddie, venga, por favor. Venga. Sí, usted. Ese Eddie, el de nosotros. Venga. Venga, que no le va a hacer nada. Venga, que no es para eso. Usted nos puede, que tiene voz, dirigir a capela la del Espíritu. Sí, la que Pablo dice. No. Sí. Y con eso terminamos. Vamos a cantar para el Señor, así con luces prendidas y todo. ¿Quién es el Consolador? ¿Quién puede medir tu amor? ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Quién podría enseñarte algo?
¿Quién es el Consolador? ¿Quién puede medir tu amor? ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Quién podría enseñarte algo? ¿Quién es el Consolador? Eres espíritu de revelación, eres espíritu de poder y unción, las 7 lámparas de fuego que arden delante de Dios. Esta es tu canción, Santo Espíritu del Señor. En tu presencia adoramos con reverencia. Esta es tu canción, Espíritu de amor, oh promesa del gran Dios. Recibe exaltación. Esta es tu canción, Santo Espíritu del Señor. En tu presencia adoramos con reverencia. Esta es tu canción, Espíritu de amor, oh promesa del gran Dios. Recibe exaltación. Y yo solo le puedo dar un consejo: vaya a atender bien su taquilla y no se despegue de ahí, porque el Señor viene en cualquier momento o manda por uno. Dios nos bendiga a todos.